Pues que lo vamos a necesitar. Entonces, fíjense, y pues también vamos a sacar los datos del mercado colombiano, del mercado local, que los vamos a necesitar para también calcular la desviación estándar de la razón de la desviación estándar de los mercados. Entonces, fíjense que aquí inicialmente voy a darle US500. US500 me va a mostrar los datos del Standard & Poor's 500, que es el índice que recoge las 500 acciones más importantes del mercado americano. Entonces nos vamos por SP500, SPX, y vamos a irnos a información histórica. Información histórica, ahí me va a mostrar pues los diferentes datos. Yo aquí voy a cambiar los datos a semanal porque semanal me evita un problema que tiene la diferencia de las fechas en los mercados americanos con los mercados locales, dado que en Colombia existen 245 días de mercado más o menos, mientras que el mercado americano tiene 252. Aquí lo que vamos a hacer es darle desde la fecha 12 de noviembre del 2020 hasta el 12 de noviembre del 2021, que fue el viernes pasado. La vamos a aceptar y ahí nos genera pues todos los datos del Standard & Poor's 500, del resultado del Standard & Poor's 500. Aquí me los descarga en un archivo CSV que se ve de esta manera, y pues básicamente lo que yo puedo ver es que está separado por comas, o sea que es un archivo de Excel, bueno, de CSV, es delimitado por comas, y lo que yo debo hacer es transformar esto para poder obtener los datos completos. Entonces yo me ubico, digamos que yo puedo seleccionar solo los datos, le doy datos, texto en columnas, delimitado siguiente, coma y finalizar, y él ya me separa la fecha, el último, apertura, máximo, mínimo, volumen y variación. Aquí lo que voy a hacer es eliminar desde apertura hasta variación y voy a dejar sencillamente el dato último y las fechas. En este caso lo voy a poner título de SP500 y a las fechas las voy a transformar. Selecciono las fechas, me voy por buscar, reemplazar, y cambio los puntos por slash, le doy reemplazar todas, aceptar, y ya ahí me quedó transformada la fecha, de tal manera que pues ya tengo por lo menos el dato del Standard & Poor's 500 ordenado, empezando por el último dato, y el último dato me refiero al más reciente. Sí, y tengo los datos del año pasado. Listo, aquí debo tener 52 semanas. Sí, efectivamente tengo 52 semanas y ya con eso tengo pues la información, por lo menos del Standard & Poor's 500. Ahora aquí voy a buscar el Colcap, fíjense que aquí está. No tengo el último, que el SMSCI Colcap, que fue una modificación que se hizo el año pasado, en 2020, de quien calcula, pues digamos, el nombre del indicador, pero pues lo vamos a hacer con el Colcap, que es un indicador pues, de la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí me va a mostrar pues cómo se está comportando, y de nuevo vamos a irnos por información histórica. Vamos a seleccionar las fechas desde el 12 de noviembre del 2020 y hasta el 12 de noviembre del 2021. Le damos a aceptar. Vamos a cogerlo también semanal para que nos genere los datos semanales, y también lo vamos a descargar. Él nos va a descargar en otro archivo. Yo lo único que voy a hacer es copiarlos y pegarlos por el otro lado y los organizo. Bueno, pues lo organizo primero acá. Le hago lo mismo, lo digo datos, texto en columnas, me faltó los títulos. Datos, texto en columnas, delimitados con comas, y lo doy finalizar. Y cojo fecha y último, incluso si son 52 datos,
y sé que la primera es del 7 y la última es del 15, como está aquí en este lado, pues en ese caso lo único que voy a hacer es cogerme los datos de las cotizaciones, o más bien del índice, del cierre del índice para cada semana, y aquí lo voy a poner colcap. Ahí tengo ya los datos para poder calcular por lo menos las desviaciones estándar del mercado colombiano versus el americano. Y lo otro que voy a sacar de aquí como datos históricos es coger Tecnoglass. Entonces escribo aquí arriba Tecnoglass. Y fíjense que aquí me aparece TGLS, que es la empresa que les digo que es colombiana, pero que arrancó cotizando en Estados Unidos, dado que pues, su principal mercado adicionalmente está en Estados Unidos. Voy por información histórica. De igual manera voy a hacer algo similar, con datos históricos. Voy a seleccionar nuevamente 12 de noviembre del 2020 y cogemos 12 de noviembre del 2021, le damos a aceptar. Él me saca las 52 semanas, descargo también el dato en CSV, ahí me genera el archivo, hago la separación también por texto en columnas, datos, texto en columnas, y le digo delimitado con comas finalizar. De nuevo tengo los mínimos, los máximos, la apertura, el cierre, y me confirmo que del 7 de noviembre del 2021 hasta 15 de noviembre del 2020 los datos están bien. Entonces cojo el dato y lo pego acá, y aquí le pongo Tecnoglass. Y ya con eso tengo los datos pues, requeridos de las acciones. Y ya por último, vamos a irnos pues, a Investing. Pues voy a mostrar me voy a devolver a la página inicial de Investing. Aquí me dice mercados, me voy a ir por renta fija, mercados, renta fija, español, Estados Unidos a 10 años, esto es Estados Unidos a 10 años. Como hoy aquí en Colombia es festivo y estoy haciendo el video del 15 de noviembre de 2021, fíjense que incluso está 10 años atrás del vencimiento final de este bono. Pero yo quiero, como estoy comprando todo a la fecha del viernes pasado, entonces voy a buscar, voy a ponerlo en diario para que me muestre la cotización diaria, y voy a coger el del 12, que es 1.570. Entonces también yo voy a poner aquí en otra hoja, voy a ponerle la RF, es 1.570. 1.57 fue lo que nos dio, sí. Eso por el lado del RF, que lo necesitamos. También vamos a de una vez a traernos el ENVI. Entonces el ENVI lo voy a obtener, bueno, aquí lo busqué directamente en internet y me generó el ENVI en la página de internet ambito.com. Sin embargo, pues varios lugares en donde se consiguen, y para el día 12 estuvo en 3.14. Fíjense que el 12 de noviembre del 2021 estuvo en 3.14, entonces aquí le voy a poner 314. Básicamente 314 es 3.14% adicional, o sea, son 314 básicos, que vendría a ser un 3.14% adicional. Entonces aquí les voy a poner en porcentaje, y ya con eso tengo pues una información que me va a permitir pues tener la información necesaria para calcular pues todo lo que requiero para calcular el CAPM para países emergentes. Entonces, volviendo aquí a la fórmula del modelo CAPM, me dice que tengo que calcular la risk-free de Estados Unidos, la que ya la tenemos, el ENVI ya lo tenemos, el beta lo tenemos que calcular, la diferencia entre el rendimiento de la esperanza matemática o el promedio del mercado americano versus el mercado, perdón, de la tasa del mercado americano versus la tasa libre de riesgo del mercado americano,
y la multiplicación de las desviaciones estándar de los mercados colombiano versus el americano. Entonces, aquí vamos a irnos al Excel. Yo aquí lo primero que voy a hacer es calcular algunos... bueno, primero que tengo que hacer, voy a darle la vuelta a esta información porque yo necesito calcular los rendimientos. Entonces, bueno, ya lo que hice yo es pues, seleccionar los encabezados y voy a darle la vuelta a estas fechas. En este caso, yo le voy a pedir que me dé la fecha ascendente para que me ponga el más antiguo, el más reciente. ¿Y por qué lo necesito así? Porque para calcular los betas los hago con los rendimientos y pues de hecho también los rendimientos del mercado pues también se hacen con rendimientos. Entonces, para calcular los rendimientos, voy a calcular los rendimientos de todos, de todos los tanto del índice como los índices como de la acción. Entonces, sencillamente aquí me llevo este dato aquí para que queden rendimientos. Voy a copiar los encabezados para que me queden acá. ¿Y qué voy a hacer? El primer dato siempre se pierde. Sabemos que son 52 datos en todos los casos, que eso es una ventaja, como les decía, que no tiene los datos diarios. Obviamente existe ahí una pequeña diferencia, pero pues la idea es aquí facilitarnos un poco la vida. Entonces, para poder calcular los rendimientos del Standard & Poor's, lo que voy a hacer es calcular el logaritmo natural. Se calculan porque existe un sesgo que se da con los promedios. Cuando se hace con logaritmos naturales no se da. Entonces voy a coger el dato del 22 de noviembre del 2020 y lo voy a dividir entre el dato del 15 de noviembre. Lo que voy a hacer entonces es sacar el logaritmo natural de esa razón, del rendimiento, o más bien, del dato, del valor del Standard & Poor's al 22 de noviembre del 2020 sobre el dato del Standard & Poor's el día 15 de noviembre del 2020. Si yo lo calculara como variación, que es el dato 2, valor final dividido entre el valor inicial menos 1, fíjense que la diferencia no es mayor, o sea, 0.2246, aquí 0.2271. Entonces, bueno, si bien no es exactamente el mismo, nos sirve, digamos que es claro que no son tan diferentes, y voy a arrastrar eso tanto a la derecha como hacia abajo. Entonces ahí ya tengo todos los rendimientos del Standard & Poor's. En el primer pues no voy a tener datos porque pues no hay con qué compararlo, pero ya en adelante voy a tener los 51 rendimientos tanto de los índices como de la acción. Entonces aquí tengo 51 rendimientos para todos. Listo. Y vamos a hacer lo primero, es calcular el promedio y la desviación. Entonces, aquí sencillamente le damos promedio. Bueno, aquí podemos hacer promedio o media. No, aquí sería promedio, perdón. Promedio, vamos a seleccionar todos los datos del Standard & Poor's y lo copio hacia los otros dos, el Colcap y el Tecnoglass. La desviación estándar la voy a llamar desbest.m, dado que es una muestra de la información que tengo del mercado. Entonces selecciono nuevamente los datos del Standard & Poor's. Aquí tengo la desviación del Standard & Poor's, del mercado y de Tecnoglass, si no estoy mal. Entonces fíjense que aquí ya tengo los datos que me van a servir para calcular, de acuerdo con por lo menos este paréntesis que está en rojo, las desviaciones del mercado colombiano versus el mercado americano. Ya tengo los promedios que también me van a servir para calcular los rendimientos del mercado, pero aquí tengo una particularidad, esto es semanal. Para poder volver el rendimiento anual, lo que yo hago es coger este dato y multiplicarlo por la raíz del tiempo, en este caso de las 52 semanas. No lo calculo como una tasa efectiva anual porque
el supuesto que hay detrás de esto es que yo no puedo invertir en la misma tasa. Si fuera efectiva anual, significaría que yo podría coger ese dinero y volverlo a reinvertir a la tasa semanal de este valor. En este caso, si podemos poner en porcentajes, del 0,54, del 0,17 o del 3,13. Si eso fuera así, pues sería buenísimo, lo que yo puedo llegar a invertir, a reinvertir, y eso pues me generaría una ganancia muy, muy alta. Pero como en el mercado hay unos días que suben y unos días que bajan, pues no puedo garantizar que sucede así. Por eso, para poder anualizar los datos de rendimiento, en este caso, tanto del Standard & Poor's, como, sobre todo el Standard & Poor's, que era el que necesitábamos, el rendimiento anual, pues es calculable, multiplicar el promedio semanal multiplicado por la raíz de 252. Y ya creo que tengo todos los datos para calcular el rendimiento esperado. Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme la RF, que la tenemos aquí en la otra hoja. Bueno, de hecho, me los voy a traer de allá. Voy a coger estos dos datos, los voy a copiar, los voy a pegar acá. Tengo el RF, tengo el ENVI, tengo las desviaciones, tengo el rendimiento. Este RF es una tasa efectiva anual, por eso es que necesitaba anualizar el rendimiento anual, y sencillamente voy a aplicar la fórmula. Entonces aquí voy a reducir un poquito esto, y aquí de pronto reduzco un poco, pero agrando el tamaño de la visión para que se pueda ver cómo están quedando los datos. Entonces me pide, para calcular la tasa esperada, lo que me pide es calcular primero, bueno, la rentabilidad esperada del accionista, que es en finanzas corporativas siempre se conoce como R, es igual a ¿qué? A la tasa del mercado la tasa libre de riesgo, porque siempre la tasa mínima que uno espera, más el riesgo país, que es en ese caso el 3.14. Ya con eso sabemos pues que la tasa esperada del accionista mínimo debería ser el 4.71. ¿Por qué el 4.71? Porque es pues la tasa que deberían estar rentando los tesoros americanos, los tesoros colombianos, porque es la tasa mínima que uno esperaría. Si tiene riesgo, si esta tasa no tiene riesgo, pues no tendría sentido invertir en una tasa que tenga riesgo. Entonces aquí yo ya tengo la primera parte. Ahora, bueno, aquí me hace falta solo calcular el beta. Y el beta se calcula la covarianza de la acción con el mercado con respecto a la varianza del mercado. Aquí me quedo covarianza, es varianza del mercado. Entonces me faltaron unos datos adicionales. Entonces, bueno, voy a posponer un momentico el cálculo. Primero voy a calcular el beta, pero para poder calcular el beta necesito la covarianza, covarianza mercado con Tecnoglass. En este caso estoy haciendo la covarianza de los rendimientos, no del precio. Entonces aquí le voy a dar más aquí me dice covariance P o covarianza M, voy a darle con covarianza M. ¿Y qué hago? Pues me pide en este caso dos matrices. Aquí voy a coger la del Standard & Poor's 500 porque lo que yo tomo como mercado es el mercado americano versus los rendimientos de Tecnoglass. Aquí tengo la covarianza, es positivo, podría ser negativo, pues positivo. Y me faltaría Tecnoglass y la varianza del mercado. Acuérdense que yo tengo aquí la desviación estándar, y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Por lo tanto, yo puedo coger este valor y multiplicarlo por sí mismo para que me dé la varianza. Y ahora sí podría calcular el beta. Cojo la covarianza y la divido entre la varianza del mercado, del Standard & Poor's. Aquí me da 1.105. Es decir, pues que ante movimientos, el beta, ¿cómo se interpretaría? Ante movimientos del 1% del mercado, Tecnoglass varía en 1.105%. Es decir, que si sube en 1% el mercado, Tecnoglass en la generalidad sube en 1.105, y si llegase a caer el mercado en 1%, pues Tecnoglass, el precio o los rendimientos de Tecnoglass más bien caerían más o menos un 1.105. Esa es la interpretación del beta.
Y ahora sí, tengo los datos para poder calcular mi modelo CAPM países emergentes. Entonces, ahora sí voy a calcular mi rentabilidad esperada. Rentabilidad esperada, que vendría a ser la tasa del tesoro americano, perdón, aquí va entre paréntesis, el tesoro americano más el ENVI por, abro paréntesis, el beta, que yo lo calculé, por, abro paréntesis, el RM, que es el rendimiento del mercado. Fíjese que nosotros calculamos ese rendimiento anualizado, que es de Standard & Poor's, menos el RF, que es el 1,57, cierro paréntesis, y esto lo multiplico por la desviación estándar del mercado colombiano dividido entre la desviación estándar del mercado americano, y creo que ahí ya termino. Y perdón, aquí cometí un error porque le puse por aquí es más el beta por todo eso, y entonces estamos diciendo que la rentabilidad esperada, en este caso de un accionista que quiera invertir en Tecnoglass, sería del 8.378%, ese caso sería anual. Pues claramente es superior a la rentabilidad que se generaría por medio del mercado de bonos, dado que en principio el bono colombiano a 10 años debería estar rentando el 4.71, y pues adicionalmente hay algo que suma adicionalmente, es el beta, de la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, pues que en este caso es cercano a 2 puntos, y el beta, y otro factor que, si vemos la relación, la razón entre desviaciones estándar desviación estándar del mercado colombiano dividido entre el mercado americano, fíjense que por eso es que la tasa sube tanto. Inicialmente pues, sería el 4.71, pero sube pues, bastante, dado que la razón o la prima de riesgo que tendría el mercado colombiano versus el mercado americano sería el 40.43. O sea que es más riesgoso o más volátil en un 43% que el mercado americano, y eso pues obviamente se debe compensar vía tasa. Por lo tanto, la rentabilidad de un inversionista que quiera invertir pues obviamente en Tecnoglass desde aquí, desde Colombia o en Colombia, pues debe ser mínimo del 8.378%. Espero que con esto les haya quedado claro cómo es el cálculo de la rentabilidad esperada del accionista, a partir obviamente de los datos del mercado y de, en este caso, de una acción. La ventaja que tiene esta acción frente a otras es que esta acción pues tiene la particularidad que se negocia en el mercado americano, y pues eso pues obviamente facilita muchísimo las cosas, dado que pues no es tan fácil tener empresas, pues obviamente tenemos algunas, pero no son muchas las que cotizan en el mercado americano. Ahora, si uno quisiera hacerlo con una empresa que no cotiza, pues uno no lo haría con el rendimiento del mercado versus el rendimiento de la acción, sino lo haría con el rendimiento de la industria en general. Hay una página que les recomiendo a todos, que es la página de Damour. Él calcula betas para todo tipo de industrias, entonces es una opción. También podría llegar a ser, en lugar de calcular el beta, a partir pues, de los datos del mercado, es coger los datos del beta de Damour, y con eso pues obviamente también podrían hacer el cálculo de la rentabilidad esperada, en ese caso de una empresa en una industria del mercado colombiano. Espero que les quede muy claro. Nos veremos en otros nuevos videos. Hasta luego.